Seguimos en Redacción Abierta, seguimos con esta misa ricotera, programa especial a 20 años de aquel show. El último de los redonditos de Ricotti fue en el Chateau Carreras, aquel 4 de agosto del 2001. ¿Y quién tuvo la decisión de traerlos? El intendente en aquel momento era Germán Camerat. Y esto decía. ¡Hola, Córdoba! Años, que ya ha pasado tiempo, ¿no? Y usted sabe, en los últimos años de Los Redondos había mucha violencia alrededor, se fogoneaba desde la prensa, la situación socioeconómica definitivamente no era la mejor. Los Redondos tocaron por un capricho de varios funcionarios que permitieron, porque si no, no iban a tocar. Y ahí vimos como que se concretaba esta historia. Les recibí y me fueron diciendo todos los lugares que no las dejaban ir y todos los problemas que habían tenido y todas esas cosas que parecían preocupantes, pero bueno, las recibí. Cámara, la verdad que aceptó, nos escuchó, le contamos cómo venía el tema. Y entonces además me contó cómo era la cultura ricotera y además cómo eran los propios integrantes del grupo y el tema que tenían con la presencia de la policía. En realidad dentro no había policías. Hubo un planteo sobre todo de pastores evangélicos, amigos míos, y que me decían no respecto a las cuestiones de seguridad, sino que les preocupaba las letras de algunas canciones y que eso pudiera ser una cosa negativa, en fin, tenían su opinión, muy respetable por supuesto, pero yo les dije que Córdoba tiene libertad cultural, libertad de expresión. En realidad, como intendente, yo no podía prohibir ningún tipo de música, ni lo iba a hacer, en la medida que cumpla con las normas que cumple cualquier evento musical. La gente quería estar, y no sé si estaba, y no era si estaba cerca, lejos, quería estar, era el evento. O sea que afuera había un montonazo de gente. Lo que fue raro, no sé si raro, decir la palabra raro o llamativo, que se vendieron 45.000 entradas, de lo cual 22.000 personas vinieron de Buenos Aires. Y yo te aseguro que un mes antes había gente que había venido de Buenos Aires al show. Fue la primera vez que yo pisé la docta, el 4 de agosto del 2001. Y bueno, el resto recé para que terminara en paz y las cosas que sucedieron. Bueno, gracias a los amigos de Proyecto Ricotero por cedernos gentilmente estas imágenes. Lo sumamos a Santiago Sara de Ricoteros de Abajo, esta plataforma digital súper, extremadamente ricotera. Gracias por venir y por estar. Gracias a ustedes. Bueno, ese 4 de agosto y me quedo con la decisión política arriesgada, loca de Germán Camerat de autorizar, de permitir este show. Todo un dato, ¿no? Sí, sin duda es un dato que a la luz de los 20 años transcurridos llama la atención. Camerat había llegado en alianza con De la Sota, claro. Había sido el vicegobernador y luego candidato a intendente. Decíamos acá con Lucho que obviamente tenía un respaldo del gobierno provincial para hacer esto, pero bueno, se le podía desmadrar y eso podía terminar en cualquier cosa y corrió ese riesgo. Y si bien decíamos hubo incidentes, hubo heridos, hubo un muerto, tampoco fue lo que se esperaba que fuera. ¿Por qué? Y yo creo que, así como conté del temor, probablemente éramos muchos más los temerosos que los que iban a causar problemas. Porque convengamos en que, bueno, después el indio ya multiplicó su convocatoria mucho más, pero cuando pasa cierta cantidad de personas es muy complicado manejarlo, aún en un lugar como el Chateau. 40.000 personas dispersas en un campo, no estamos hablando solo de las tribunas como puede ser un partido. Claro, políticamente qué ganas de arriesgarse, ¿no? Sobre todo que ya por entonces se percibía un desgaste en su gestión. Él ya había tenido 2 o 3 decisiones que marcarían a fuego su destino político también, más allá de la alianza con determinados sectores como el menemismo. Pero, por ejemplo, ya había incurrido en el desaguisado del transporte urbano.
Usted se acuerda que había un transporte urbano previo a Germán Cameret y uno muy distinto posterior. Digo, tampoco podía adjudicarse luego un capital político pensando en su proyección futura. La verdad fue muy raro. Soy de los que se lo agradece, ¿no? Digo, soy de los afortunados que estuvo allí y que se lo agradece. ¿Lo Pero votarías? ¿Eso querés decir? No, Si hoy se tampoco. candidatea, ¿lo votás? No, tampoco, pero sí que le agradezco esto, porque además es cierto también algo que desliza Virti. Nadie quería organizar un recital de Los Redondos. Y no. Nadie quería correr ese riesgo. Santiago, Así llegaste a es. Córdoba 4 de agosto del 2001 y te quedaste. Así es, no me quedé en ese momento, pero volví después la Es vuelta acá, a la vida, me dijiste trajeron acá. acá. Sí, sí, hace muchos años ya estoy acá. Bueno, ¿qué recordás de aquella presentación o qué implica Los Redondos hoy, ¿no? Más aún cuando creaste una plataforma donde difundís constantemente y ves automáticamente la respuesta de esa comunidad ricotera súper vigente. Sí, sí, la verdad que sí, al día de hoy han pasado 20 años del último show y todavía está muy vigente toda la movida y el mito cada vez es más grande. Y bueno, de ese show tengo muchísimos recuerdos. ¿Cómo estuvo el show musicalmente, artísticamente? Pues ya hablamos del mito, del fenómeno, de lo que implica esta contracultura. Pero artísticamente, el sonido, el repertorio. Excelente, bueno, por lo menos desde mi punto de vista, todo giró alrededor de Momo Sampler, que era el último disco, terminó siendo el último disco de Los Redondos. Se presentó casi en su totalidad en ese show y después se intercambiaron varios hits de Los Redondos. Y después artísticamente toda la parte visual la comandaba Rocambole, que estuvieron hablando en el primer bloque. Así que 20 años atrás, la verdad que fue un show de avanzada. Sumo algo, perdón, que vos te acordás. ¿Cuántos antecedentes tan masivos en materia de recitales de una sola banda hubo? Y la puesta en escena con un equipamiento, el sonido, las torres de iluminación. Ayúdame a decirte, ¿qué hubo antes? ¿Aerosmith? Sí, había habido unos cuantos shows internacionales. Internacionales. Pero a nivel nacional. Muy pocos de ese nivel. Nunca hasta ese momento había habido una cosa así. Y bueno, era como la primera vez que Los Redondos tocaban en la ciudad de Córdoba, Sí. bajo esas circunstancias, ¿no? De hecho, creo que terminó siendo un récord de asistencia acá para sí, Córdoba. 45.000 vendidas, 1.000 más que Soda Stereo y entiendo que McCartney fueron 43.000 por ahí. Y McCartney muchos años después, porque Sí, estaba acá. hace 4 o 5 años Sí. McCartney. Sí. Nos vamos con Santiago Ramos directamente desde Gamba, que hace una reflexión a partir del impacto, ¿no? El impacto a partir del público, el impacto en las otras bandas que vinieron después y aquí el análisis de Santiago Ramos. Para hablar de la influencia de Los Redondos en las nuevas generaciones, voy a hacer una división. Por un lado el público, cómo impactó en el público, y por otro lado cómo impactó en los nuevos artistas. En los nuevos artistas, lo que más impactó de Los Redondos o generó una huella invisible fue la metodología de trabajo, esa manera de ser independiente, de autogestión, de justamente no tener un sello discográfico grande por detrás para llevar a cabo sus quehaceres artísticos. Fue lo que más influyó en las nuevas generaciones, sobre todo en la música indie, ¿no? Hay muchas bandas como por ejemplo El Matón Policía Motorizado, que musicalmente no tiene nada que ver con Los Redondos, pero en la forma de actuar, en esa manera de ser independiente, de crear su propio sello, como es Laptra, me parece que si le preguntamos alguna vez a Santiago Motorizado nos puede llegar a decir que por ahí en Argentina el ejemplo de Los Redondos le sirvió, si bien ellos tienen influencias de muchos lugares. Y en cuanto a lo musical, Los Redondos es una banda variopinta, que experimentó con diferentes sonidos y con diferentes estéticas, pero tuvo como factor común el rock and roll y justamente las bandas masivas que pegaron a principios de los 2000 y que lograron cierta popularidad, tomaron justamente de Los Redondos esa faceta más rock and rollera clásica de discos, por ejemplo, como Lobo Suelto, Cordero Atado o como Bang Bang Estás Liquidado. En cuanto al público, hay que decir que cuando estaban Los Redondos había como una especie de división. Si te gustaban Los Redondos, probablemente ibas a buscar una manifestación en contra del statu quo, ibas a buscar algo contra lo establecido, ibas a buscar unión con los desangelados, con los que habían quedado fuera del sistema, y eso por ahí generaba una división y por ahí no te copaba tanto que un artista aparezca en MTV. Hoy en día esas divisiones no existen y un pibe escucha sin ningún tipo de conflicto cumbia, trap o Los Redondos, y Los Redondos son vistos como ya un clásico, ¿no? Por aquel entonces eran como contestatarios o contraculturales, hoy en día forman parte de la cultura oficial de nuestro rock.
Y por otro lado está el fenómeno de los shows en vivo, de los cuales tanto se habló, como por ejemplo este show de Córdoba, que se intenta emular permanentemente ese tipo de misas. De hecho hay un evento que se llama la Misa Ricotera, que es como una especie de tributo. Claro, al no tocar ni el Indio ni el Sky como solistas, no tocan tan seguido, se toman a estas bandas tributo, o las nuevas generaciones quieren de alguna forma revivir lo que fueron aquellas, o vivir alguna vez en su vida esas experiencias, y lo hacen, o lo más cercano que tienen es buscar esas bandas tributo. Bueno, muchas gracias a Santiago Ramos de Radio Gamba por sumarse a esta noche especial. Y pensaba en las canciones, ¿no?, encriptadas, esa poesía tan particular que todo el mundo conoce. ¿Cómo definen ustedes esos temas que, de acuerdo al tiempo que va pasando, uno las apropia o las incorpora de acuerdo a la realidad actual, ¿no? Como, bueno, me da la sensación que son eternas. No sé, todo tuyo. Y no sos fanática ni cerca. No, bueno, yo creo que hay una cuestión críptica, pero también el mismo Indio Solari lo dice. Hay momentos en los cuales las letras te caen y no hay mucho margen. Por supuesto, son abiertas, se prestan a múltiples interpretaciones y cada uno le da también la interpretación que quiere. Pero cuando a vos te dicen, violencia es mentir y no hay mucho más que añadir, o vivir cuesta vida, son frases que llegan en un determinado momento y que además en ese contexto, en recital, me parece que no hay mucho más que añadir. Hay momentos en los cuales la letra de la poesía del Indio es clara, meridiana y apunta a tu corazón y a tu cabeza en el momento. ¿Y políticamente se han querido apropiar de este fenómeno algunos espacios? Seguramente, o sea, para la política, el campo de los jóvenes siempre es muy atractivo porque se supone que es gente a la que pueden influir. Entonces llegar a los jóvenes a través de Los Redondos, y era muy tentador. Pero ellos lograron, por lo menos en el transcurso del tiempo que fueron Los Redondos, no estoy hablando de la etapa solista, después del Indio y de Sky. ¿Y el Indio hoy es kirchnerista? ¿Solo asocia con ese espacio? Entiendo que sí, digamos, por lo menos se ha definido como cercano a esa corriente. De familia peronista, ¿no? Claro. El padre de familia peronista más vinculado a... Y también, yo quiero reivindicar eso porque fue en un momento en el cual, en los 90, estaba todo despolitizado, había un intento de despolitizar. Similar en algún punto... y remozado a lo que intentó la gestión de Mauricio Macri, esta cuestión de despolitizar. Quitemos la política del medio, resolvamos los conflictos de otra manera, y esa otra manera necesariamente no beneficia a la gente, beneficia a determinados sectores. Y Los Redondos en los 90, como el Indio Solari y después, reivindicaban la cuestión política. Vos ibas a los recitales y había banderas y había consignas, y para muchos también fue una forma de militancia lo que pasó con Los Redondos en los 90. Sí, sí, sin duda. Una década muy particular, ¿no? Sí, yo entiendo que es cierto lo que decís, pero me parece que si nosotros queremos entender ese fenómeno, estamos hablando de misas, estamos hablando de liturgia, tiene más que ver la cuestión de fe, una cosa casi religiosa, que una cuestión política. Dentro de una cosa religiosa en la cual hay temas ideológicos por detrás. Pero no hay forma de entender ese fenómeno si no es así. Había una adoración, y hablar de las letras, hablar de la música de Los Redondos puede sonar como por ahí demasiado pretencioso, porque en realidad el eje no pasaba por ahí. Sobre todo estamos hablando del fenómeno masivo de los 90 y lo que ocurrió después con el Indio. Hay una adoración, una veneración de esa gente que probablemente en los 90 no encontraban esos jóvenes un lugar donde canalizar todo eso que les estaba pasando. Sí, yo creo que hubo época, ¿no? Como vos decís, en los 90 la clave fue que había una parte de la sociedad joven que no encontraba su lugar y encontró en Los Redondos una comunión, un lugar de comunión. Y no era solamente el show o la música, como decías, el tema de la interpretación de las letras queda abierta. Evidentemente hay letra que es muy clara y muy directa, pero me parece que también depende de la época que hablemos de Los Redondos, ¿no? Claro. En los 80 eran mucho más paraculturales desde mi punto de vista, los 90 más politizados, y bueno, después vino toda la debacle del 2001, prácticamente 3-4 meses después del show este de agosto, el país se encendió en llamas, digamos. Tenemos un poquito más de Daniel Fernando Bucciarelli, lo escuchamos. A mí lo que me parece todo esto como mágico.
no todo lo que sucedió con Los Redondos, porque va más allá de la música, ¿no? Yo no le busco ninguna explicación, yo creo que cada uno de nosotros, de los músicos y del público, tendrá su historia, que es lo que les pasa con Los Redondos, ¿no? Siempre me llamó la atención eso, los Redondos mismos, y el cariño de la gente, ¿no? Que perdura durante tanto tiempo. Yo me encuentro ahora un montón de gente en la calle que me saluda con cariño, con amor realmente, ¿no? Gente muy chiquita, que vos decís que no pudo haber ido, pero escucha por su padre, por su tío, por su hermano. La verdad que me parece bastante raro todo esto, ¿no? A mí me sorprende. Nos costaba salir, tocar en Capital, ¿no? Salíamos a buscar lugares por todos lados. Y esto tampoco no fue fácil tocar acá, ¿no? Se tuvo que hacer muchas reuniones. Inclusive había también que me enteré que grupos evangelistas no querían que toquemos, toda una historia así rarísima. Pero bueno, fue un momento difícil, yo creo que por eso también la gente estaba con ese espíritu, porque era su lugar, ¿no? Los recitales se notaba eso, ¿no? Que era el lugar de la gente para sacarse toda esa mierda que tenía encima. Todo tiene un ciclo. Yo al menos toqué 20 años con ellos y ellos venían tocando de antes, estoy hablando del Indio y Sky. Y todo tiene su ciclo, todo en algún momento tiene que cambiar. Es natural. Cuesta, pero yo creo que estuvo bien, porque todo sí tiene su tiempo y cada uno empezó a hacer lo suyo. Y bueno, me pegó bastante confuso, fue todo. Pero bueno, leyendo mensajes que me están mandando la gente, me mandan millones de mensajes por esto. Me mandó una chica de Santa Fe justamente que me pareció interesante, ¿no? Porque uno siempre se queda con la historia de que tenemos que hacer la despedida, ¿no? Yo también lo pienso. Y ella, sin embargo, me dijo que fue al show y que por ahí si hubiera sabido que era una despedida hubiera sido triste. En cambio, ella en ese show bailó, cantó, se rió con sus compañeros. Entonces como que fue diferente, ¿no? Pensando que uno haga un show para una despedida. Y me pareció bueno pensarlo desde ese lado. Y a lo largo de esta hora se ha planteado, ¿no?, esta decisión de ser independientes, del modelo de autogestión y de ser coherentes, ¿no?, en esta postura. Y sobre este aspecto vamos a compartir la opinión de Víctor Pintos, colega de los SRT. Quiero referirme a una cuestión que es, creo, bastante importante de Los Redondos y que es la independencia, ¿no? Ha quedado en la historia el grupo como un modelo de artista que elige ser independiente. Y yo acá querría hacer la primera aclaración. Cuando un artista elige ser independiente es porque ha recibido una oferta de una compañía discográfica y decide seguir por las suyas. Entonces acá me parece que aparece la primera cuestión, ser independiente. Ser independiente puede ser un artista por decisión o por necesidad, ¿no? Una cosa es tener una oferta y desistir de esa oferta, y otra cosa es no tener ofertas. Entonces el artista elige ser independiente o es independiente porque no le queda otra, digamos, para seguir adelante. En el caso de Los Redondos sí tuvieron la posibilidad de ser contratados por compañías discográficas, sobre todo después del arranque, ¿no?, como tantas otras bandas, pero eligieron seguir siendo independientes.
Muchas gracias a Víctor Pintos. Bueno, a lo largo de estos 60 minutos era no, imposible que vuelvan por el ego, por la plata, por la polémica, etcétera, etcétera. En el caso muy hipotético, una locura del tipo Germán Camerat. Si dijeran, volvemos, ¿cuál sería el espacio? ¿Cuál sería el lugar, el predio? Y con distanciamiento, barbijos, ¿ustedes qué onda? ¿Piensan que sería factible? Y no hay lugar. Yo creo que no existe lugar. No hay lugar. No hay lugar en el planeta Tierra que albergue tantos ricoteros. Como dijo Liño alguna vez, lo dijo públicamente, el público ricotero no entiende el sold out. O sea que claro, ellos van aunque no haya entradas. Difícil. Yo creo que difícil. ¿Lucha? Pensé que hubo 45.000 en Córdoba y que el último show del Indio Solari, 400.000. Fíjate lo exponencial que fue el crecimiento de la gente, que muy probablemente haya seguido el mito ya más allá de lo musical, siguiendo esta línea que dice Dirty. De todos modos, yo creo que también, que sigamos hablando 20 años después, señala del carácter único de una banda. No solamente en lo musical, sino en lo artístico. Así que no creo que haya ni lugar ni espacio para más. Dirty. Sí, coincido plenamente y me parece que fue el motivo de la separación, o uno de los motivos de la separación fue ese. Así que 20 años después repetir el mismo error me parece que no da. Ahí está, Dirty, Santiago, Lucho, muchísimas gracias. Un lujo Gracias. tenerlos. Gracias. Hasta la próxima. Nos vamos al corte en esta redacción abierta ricotera. Ya venimos. Fue unos meses a Caseros, hizo Estrato Roja, se hizo el torbellino que hoy suena en la radio, la ceniza no caía. Nada más. Momento de decirles adiós. Muchísimas gracias por estar, gracias por acompañarnos. Mañana, 21 horas, más información, más actualidad. Gracias.